Mi esposa engreída desapareció después de un viaje de chicas. Años después, apareció en mi puerta con un bebé. Así que arruiné su vida. ¿Sabes cómo la gente siempre dice cosas como, nunca lo vi venir? Bueno, así exactamente fue para mí. Mi esposa y yo estuvimos juntos 4 años sólidos, casados todo ese tiempo. Honestamente, creía que teníamos algo bueno. Teníamos planes, toda una vida trazada. Y, en su mayor parte, realmente pensé que estábamos en la misma sintonía. Aquí está el detalle. Los dos queríamos hijos, o al menos yo creía que ambos lo queríamos. Justo después de casarnos, empezamos a hablar del tema en serio. Ella siempre decía que quería 2 o 3 hijos. Se la pasaba hablando de cómo los llamaríamos. ¿Cómo decoraríamos el cuarto del bebé? Todo eso. Incluso se sentaba en línea mirando ropa de bebé y artículos. Planeando esta vida con nuestros futuros hijos. Era como nuestro tema de conversación. Algo que nos mantenía unidos. Así que estábamos emocionados. Listos para comenzar este siguiente capítulo juntos. Y todo parecía perfecto. Pero entonces recibimos una mala noticia. Que simplemente me dejó sin aliento. Después de unos meses de intentar tener hijos. Fuimos al médico para ver qué pasaba. En resumen, el problema era yo. Mi conteo era demasiado bajo. Y el médico básicamente nos dijo que las posibilidades de tener hijos de forma natural eran casi nulas. Fue como un golpe en el estómago. Me sentí inútil. Todos esos planes que teníamos se esfumaron en un instante. La noticia me afectó mucho, muchísimo. Terminé en un lugar muy oscuro por un tiempo. Con el tiempo, la terapia ayudó. Pero al principio, estaba hecho un desastre. Ella al principio pareció apoyarme. Diciendo que no importaba. Que sería feliz con solo nosotros dos. Pero incluso desde el principio. Había algo raro en cómo lo decía. Como si lo hubiera soltado demasiado rápido. Un minuto estaba obsesionada con tener una familia. Y al siguiente, decía que no necesitaba hijos para ser feliz. Ahora, no me malinterpreten. Entiendo que la gente cambia de opinión. Pero toda su actitud me pareció extraña. Pasó de soñar con nombres de bebés. A evitar por completo cualquier conversación sobre niños. Y no solo eso. Era como si empezara a verme diferente también. De la nada, empezó a hacer pequeños comentarios hirientes. Cosas que nunca antes había dicho. Comentarios sobre cómo no me cuidaba. Que tal vez debería ponerme en forma. O ser más productivo en la casa. Y sí, quizá había subido unos kilos. Pero era como si estuviera buscando cosas para echarme la culpa. Cuando la confronté, preguntándole qué pasaba con su cambio de actitud, lo minimizaba. Me decía que estaba imaginando cosas. Que solo estaba siendo demasiado sensible. Pero yo sabía que algo pasaba. La mujer con la que me casé. La que solía sentarse conmigo durante horas. Hablando de nuestro futuro. Era diferente. No era exactamente cruel. Pero había una frialdad. Como si ya se hubiera desconectado mentalmente. Y solo estuviera siguiendo los movimientos. Y con el tiempo, supongo que empecé a creerle. Cuando decía que todo estaba bien. Dejé de presionar porque no quería parecer inseguro o necesitado. En fin, adelantémonos unos años. Y estábamos viviendo día a día. Habíamos caído en una rutina. En la que apenas hablábamos de algo significativo. Era como si fuéramos compañeros de cuarto, no esposos. Intenté mencionar otras opciones. Adopción, vientre subrogado. Pero cada vez lo rechazaba. Diciendo que no quería pensar en eso. Decía, soy feliz mientras estemos juntos. Pero nunca me lo creí del todo. Sentía que estaba tratando de convencerse a sí misma. Más que a mí. Entonces, de la nada. Me dice que quiere irse de viaje con sus amigas. No era raro que fuera de viaje con ellas. Lo había hecho antes. Y yo siempre la apoyé. Vivíamos en Brighton. Y ella hablaba de querer ir a Estados Unidos. Con sus amigas desde hacía tiempo. No lo pensé 2 veces. Porque habíamos construido esa confianza durante años. Así que incluso la ayudé a empacar. Me aseguré de que tuviera todo lo necesario. Y la llevé al aeropuerto.
Recuerdo lo último que me dijo antes de irse. Se volteó y me dijo: gracias por ser tan comprensivo. Me pareció un poco raro que lo dijera. No es que hubiera hecho nada especial. Pero sonaba tan genuina, que lo dejé pasar como un gesto de agradecimiento. Esa noche, me quedé despierto para llamarla cuando aterrizara. Solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Su vuelo debía durar unas 9 horas. Así que me mantuve ocupado en casa. Viendo TV, mirando el reloj. Y esperando su mensaje de que había aterrizado. Cuando vi que su vuelo había llegado. La llamé para saber cómo estaba. El teléfono sonó y sonó. Pero no contestó. Pensé que estaría cansada. Que quizás se fue directo al hotel y se durmió. Así que no le di mucha importancia. Pero luego llegó la mañana. Y todavía no sabía nada de ella. Empecé a sentir una preocupación creciente. En el fondo del estómago. Intenté llamarla de nuevo. Le envié unos mensajes. Pensando que tal vez estaba ocupada. O tenía el teléfono en silencio. Pero después de unas horas más de silencio. Ya estaba oficialmente asustado. Terminé llamando a su hermana. Para ver si ella sabía algo. Nada. Para entonces, ya estaba entrando en pánico. Incluso llamé a sus amigas. Las que supuestamente iban con ella en el viaje. Pensando que tal vez algo le había pasado a su teléfono. O que no había tenido chance de avisar. Pero cuando las llamé, ellas también estaban confundidas. Porque no iban con ella en el viaje. Estaban a 2 cuadras de distancia. En casa, tomando café. Ahí fue cuando me golpeó la realidad. No estaba en un viaje de chicas. No estaba con amigas. No había ido a ningún lado con nadie. Simplemente había desaparecido. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono. Y sentí como si mi estómago cayera al vacío. No podía procesarlo. ¿Por qué me mentiría así? ¿Por qué se iría sin decirme nada? Intenté convencerme de que era un error. Que tal vez había perdido un vuelo de conexión. O que había una emergencia. Y no había podido llamar. Pero en el fondo, lo sabía. Ella había planeado esto, todo el cuento del viaje de chicas. Gracias por ser comprensivo. Todo era parte de lo que había estado tramando. No sabía qué hacer. Sentía que estaba en una pesadilla. De la que no podía despertar. Esta no era la mujer con la que me había casado. Era alguien que ni siquiera reconocía. Todas las piezas empezaron a encajar. La frialdad. La forma en que dejó de hablar de nuestro futuro. Esos pequeños ataques sobre mi apariencia y mi salud. Ella se había estado alejando desde hacía mucho tiempo. Y yo simplemente no lo había visto. O tal vez no quería verlo. Esa noche, me quedé ahí sentado, mirando mi teléfono. Esperando un mensaje, una llamada, cualquier cosa. Pero no llegó nada. Y en el fondo, sabía que no lo haría. Al despertar a la mañana siguiente. Recuerdo quedarme acostado, mirando al techo. Esperando que todo fuera un sueño loco. Pero su lado de la cama estaba vacío. Y la realidad me golpeó con fuerza. Realmente se había ido. Había empacado sus cosas y desaparecido. Y todas esas excusas que me había inventado la noche anterior. Que tal vez se había retrasado o se le había acabado la batería. Ya no tenían sentido. Era obvio que lo había planeado. Que quería irse. Los primeros días, estuve en total negación. Seguía llamando a su teléfono. Esperando escuchar su voz al otro lado. Quizá recibir una explicación. Incluso le dejé mensajes. A veces no sabía ni qué decir. Pero seguía haciéndolo. Esperando que algo la hiciera reaccionar. Pero solo recibí silencio. Lo cual, de alguna manera, lo hacía peor. Era como si me hubiera dejado a mí solo para entenderlo todo. Sin idea de que había salido mal. Como si siempre hubiera sido un extraño para ella. Al principio, su familia estaba tan sorprendida como yo. Su mamá no sabía nada de sus planes. Y tampoco habían sabido de ella. Terminé yendo a su casa incontables veces. Hablando con su mamá, buscando respuestas. Creo que sentían pena por mí. Su mamá a veces me dejaba quedarme a dormir ahí. Incluso me preparaba comida cuando no tenía ánimos de cocinar.
Se sentaba a escucharme hablar de todas las pequeñas cosas que no tenían sentido, intentando entender cómo mi vida había explotado, sin previo aviso. Y siendo honesto, a veces solo me quedaba sentado en silencio, demasiado entumecido para hablar. Pasaba de un extremo a otro. Ira, tristeza, culpa. No paraba de preguntarme qué había hecho mal. ¿Había ignorado alguna señal? ¿No le había dado suficiente atención? Había días en que repasaba cada conversación, cada pelea, intentando entender qué la había llevado a irse. No paraba de darle vueltas a cómo podría haber salvado nuestro matrimonio. ¿Qué podría haber hecho diferente? Sé que suena dramático, pero estaba obsesionado con entenderlo. Como si encontrar una respuesta pudiera arreglarlo todo. Apenas comía. Apenas dormía. Y mi trabajo también empezó a resentirse. La gente lo notó. Me preguntaban si estaba bien. Y yo solo me encogía de hombros. Decía que estaba pasando por algo personal. Era vergonzoso admitir lo que había pasado. Decir en voz alta que mi esposa me había abandonado sin una palabra. Con el tiempo, se lo conté a un par de amigos cercanos. Y ellos intentaron distraerme, sacándome a pasear, intentando que siguiera adelante. Pero incluso cuando estaba con ellos, mi mente estaba en otra parte, pensando en ella, preguntándome dónde estaría. ¿Y por qué no había sido suficiente para que se quedara? Una de las peores partes eran las preguntas constantes. De gente que no sabía lo que había pasado. Vecinos, amigos de la familia. Incluso antiguos compañeros de trabajo que sabían que estaba casado. Preguntaban, ¿cómo te va en el matrimonio? ¿Cómo está tu esposa? Cada vez era como arrancarme una costra recién formada. No tenía el valor para decirles que se había ido. Así que solo sonreía y decía que todo estaba bien. Pero esa mentira pesaba más cada vez que la decía. Al final, la terapia fue lo único que ayudó. Nunca antes había ido. Pero después de unos meses de apenas funcionar, sabía que no podía manejarlo solo. Así que encontré un terapeuta y empecé a ir cada semana. Hablar con alguien neutral. Alguien que no la conocía a ella ni a mí. Ni todo el equipaje emocional que traíamos. ¿Me ayudó? Desahogaba mi ira, mi traición. El vacío que había dejado en mi vida. Hablaba de las noches sin dormir. De cómo me quedaba despierto repasando todo una y otra vez. El terapeuta me ayudó a ver que no había un momento mágico que hubiera podido evitar que se fuera. Ella tomó la decisión de irse. Y eso era su responsabilidad, no mía. Esa fue una píldora difícil de tragar. Durante mucho tiempo, sentí que había algo malo en mí, que de alguna manera la había alejado. Pero poco a poco empecé a ver las cosas diferente. Ella había sido fría y distante durante mucho tiempo. Y yo lo había ignorado, esperando que las cosas mejoraran solas. Me había convencido de que podía mantener todo unido. Que de alguna manera mi esfuerzo solo era suficiente para salvar nuestro matrimonio. Fue doloroso aceptar que no lo era. Con el tiempo, empecé a dar pequeños pasos para reconstruir mi vida. Me había perdido mucho de mí mismo en ese matrimonio. Y no me había dado cuenta hasta que ya se fue. Siempre había sido el tipo que hacía todo el esfuerzo. Que se desvivía por hacerla feliz. Por mantener nuestra vida en casa cómoda. Pero ahora, tenía todo este tiempo libre. Y no sabía qué hacer con él. Así que retomé viejos pasatiempos. Cosas que había olvidado. Empecé a ir al gimnasio. A leer libros que había pospuesto. Incluso a cocinar recetas nuevas. En el trabajo, las cosas también mejoraron. Al principio, solo hacía lo mínimo. Apenas mantenía mi ritmo. Pero a medida que me sentía más como yo mismo, le puse más empeño a mi trabajo. Era una de las pocas cosas que me hacía sentir realizado. Como si todavía tuviera control sobre algo en mi vida. Siempre había sido bueno en lo que hacía. Pero ahora le ponía toda mi energía. Las horas extra, el enfoque, dieron frutos en forma de un ascenso. Que nunca hubiera conseguido si me hubiera quedado hundido en la autocompasión. Aún así, había días que dolían. De vez en cuando, encontraba algo que me recordaba a ella.
Una foto, un viejo boleto de cine. Pequeñas cosas que traían de vuelta recuerdos que había intentado olvidar. Los miraba y me preguntaba qué estaría haciendo ella. Si alguna vez pensaba en mí. Si alguna vez se arrepentía de lo que había hecho. Pero esos momentos empezaron a desvanecerse, poco a poco. Cada vez, podía guardar esos recuerdos un poco más rápido. Seguir adelante un poco más fácil. También me reencontré con amigos. Que no había visto mucho desde que me casé. Empezamos a hacer cosas juntos de nuevo. A jugar golf, a hacer senderismo. Cosas que no había hecho en años. Se sentía bien tener gente de mi lado. Gente que no era parte del desastre. Que podía ayudarme a seguir adelante. Sin arrastrarme de vuelta al dolor. Mirando atrás, me di cuenta de que había invertido demasiado. En esa relación, en ser su esposo. Cuando se fue, sentí que se había llevado una parte de mí. Como si hubiera perdido un pedazo enorme de quién era. Pero pieza por pieza, me estaba redescubriendo. No fue fácil y no fue rápido. Pero lo estaba logrando. Para finales de ese año, por fin podía mirarme al espejo. Y ver a alguien que no estaba definido por lo que ya había hecho. Era más que solo el tipo al que su esposa abandonó. Había sobrevivido. Me había reconstruido. Y había salido más fuerte. Por primera vez en años. Sentía que podía vivir mi vida. Sin su sombra sobre mí. Y, honestamente, estaba orgulloso de eso. Pensé que lo había dejado todo atrás. Mi vida por fin se sentía normal otra vez. O al menos, lo más cerca de normal que podía estar. Después de todo ese desastre. Tenía mi rutina, mis amigos me mantenían ocupado. Y el trabajo iba genial. Incluso había dejado de pensar en ella todos los días. O sea, todavía tenía mis momentos. En los que algún recuerdo random me sorprendía. Pero no era como antes. Cuando cada segundo de mi vida estaba conectado a ella. Así que cuando llamaron a mi puerta un sábado por la mañana. Ella era la última persona que esperaba ver ahí. Pero ahí estaba, en el umbral de mi casa. Con un bebé en brazos. Me congelé. Mi cerebro dejó de funcionar por un segundo. Porque era como ver un fantasma. Se veía casi igual. Quizá un poco más cansada, pero seguía siendo ella. Me miró como si realmente creyera. Que yo estaría feliz de verla. Y sí, eso me golpeó fuerte. Porque yo creía que ya me daba igual. Resulta que verla de nuevo despertó muchas emociones. Que pensé había enterrado. No dije nada al principio. Solo me quedé ahí, mirándola. Ella me sonrió como si nada hubiera pasado. Y luego, sin ningún pudor, preguntó. ¿Puedo pasar? ¡Qué descaro! O sea, ¿en serio? Después de todo lo que había hecho. Aparecía ahí como si yo debiera recibirla con los brazos abiertos. Pero mantuve la calma. Le dije, no. Quédate ahí y explica. No quería que entrara a mi casa. Que trajera todo ese caos de vuelta al lugar. Que yo había reconstruido el único espacio que había hecho. Mío. Ella pareció un poco sorprendida. Pero se quedó donde estaba y se lanzó a su historia. Empezó con, sé que esto puede ser un shock. Pero quería volver y explicarte todo. Incluso puso una mirada esperanzadora. Como si realmente creyera que yo estaría dispuesto a escucharla. Estuve entre reírme en su cara y cerrarle la puerta en ese momento. Pero la curiosidad pudo más. Quería saber cuál era su excusa. ¿Qué había inventado para justificar su desaparición? Siguió hablando, diciendo que había cometido un error al irse. Que se había dado cuenta de que había perdido. Lo mejor que le había pasado. Palabras de ella, no mías. Dijo que había pasado mucho tiempo reflexionando. Y que, después de tener a su bebé, por fin había entendido lo que realmente importaba en la vida. Aparentemente, lo que realmente importaba. Era aparecer sin aviso en mi puerta. Después de ignorarme por años. Y entonces miro al bebé y dijo. Esta es nuestra segunda oportunidad. No podía creer lo que escuchaba. Nuestra segunda oportunidad. Como si este niño fuera un botón mágico de reinicio. Y pudiéramos continuar donde lo dejamos. Intenté mantener una expresión neutral. Pero por dentro estaba hirviendo de rabia. Siguió hablando,
diciendo que quería que fuéramos una familia otra vez. Que había cometido un error terrible. Pero que ahora podíamos empezar de nuevo, los tres. Finalmente, le hice la pregunta. Que me había estado carcomiendo desde que apareció. ¿Por qué te fuiste? Mantuve la voz lo más firme que pude. Pero no estaba seguro de cuánto más aguantaría. Había pasado años intentando entenderlo. Torturándome con todas las posibilidades. Y ahora que estaba ahí, necesitaba escucharlo de ella. Ella dudó, mirando al suelo como si estuviera avergonzada. Pero al final dijo la verdad. O al menos, lo que supuse que era la verdad. Admitió que se había ido porque quería un hijo. Y como yo no podía dárselo. Había encontrado a alguien que sí pudiera. Realmente lo dijo como si no fuera gran cosa. Como si no hubiera destrozado mi vida. Como si yo debiera sentir y aceptarlo. Explicó que el tipo con el que se había ido no se quedó, pero para entonces ya había tenido al bebé. Y se dio cuenta de que me quería a mí de vuelta. Así de simple. Me tomé un minuto para procesar lo que decía. Ahí estaba, admitiendo que me había abandonado. Que se había escapado con otro, tenido su hijo. Y ahora esperaba que yo lo aceptara. Como si pudiera perdonar y olvidar. Le dije. Así que te fuiste, encontraste a otro. Tuviste su bebé y ahora crees que puedes volver. Y actuar como si nada hubiera pasado. Ella empezó a llorar, diciendo que lo sentía. Que había cometido un gran error. Pero eso no me conmovió en absoluto. Siguió diciendo que se había dado cuenta. De que yo era el único que realmente amaba. Y que estábamos destinados a estar juntos. Honestamente, era difícil mantener la compostura. No podía creer lo delirante que sonaba. Esto no era amor, esto era desesperación. Y lo podía ver en su cara. Entonces intentó hacerme sentir culpable. Hablando de lo difícil que era ser madre soltera. De lo mucho que había sufrido. Realmente intentó hacerse la víctima en todo esto. Como si sus decisiones no lo hubieran llevado exactamente a donde estaba ahora. Me dijo que necesitaba mi apoyo. Que esta vez sí estaba lista para hacer las cosas bien. Todo el tiempo, yo solo pensaba. ¿Por quién me toma? Me quedé ahí, escuchándola. Pero en ese punto, ya estaba harto. Le dije claramente. Mira, tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Y ahora tienes que vivir con ella. No hay una segunda oportunidad aquí. Ella apareció aturdida. Como si nunca hubiera considerado que yo diría que no. Como si realmente creyera que podía volver a mi vida. Porque ahora le convenía. Y luego, justo cuando pensé que por fin lo entendería. Y se iría, se enojó. Su tono cambió y empezó a gritarme. Diciendo que yo era egoísta. Que le debía dar una oportunidad de enmendar las cosas. Dijo que, si hubiera querido, podría haberme divorciado en ese entonces. Y quitarme la mitad de todo. Incluso tuve el descaro de mencionar la casa. Diciendo que todavía debería ser suya. Era como si su verdadero yo estuviera saliendo a la luz. Y sentí una ola de alivio. Por fin la veía tal como era. No discutí con ella, no levanté la voz. Solo la miré y le dije. Se acabó. Querías una vida diferente, y ahora la tienes. Esto ya no es mi responsabilidad. Y con eso, le cerré la puerta en la cara. Cortando cualquier última palabra que quisiera decir. Quedándome ahí, escuchando sus gritos ahogados. Al otro lado de la puerta. Sentí una extraña calma invadirme. Podía golpear, gritar, llorar, lo que fuera. Pero sabía que nunca la dejaría entrar de nuevo. La mujer que había amado. Con la que me había casado. Ya no existía. Y en su lugar estaba esta extraña. Que creía que podía recoger las piezas cuando le convenía. Me alejé de la puerta y me senté. Sintiéndome más liviano que en años. Después de cerrarle la puerta, pensé que eso sería todo. Creí que entendería el mensaje y se iría, pero no. En cambio, empezó a golpear la puerta. Gritando toda clase de cosas. No podía creer su descaro. Ahí estaba yo, en el único lugar que era mío. El único lugar que había logrado reconstruir. Del desastre que ella dejó. Y ella tenía la audacia de pararse ahí. Exigiendo que la escuchara. Al principio,
Pensé en ignorarla. Dejarla gritar hasta que se cansara. Pero luego me dio curiosidad. Quería escuchar qué tipo de excusas había preparado esta vez. Así que abrí la puerta solo un poco. Lo suficiente para mostrar que estaba escuchando. Pero sin dejarla entrar. Ella parecía como si le hubieran dado una ofetada. Probablemente sorprendida de que no hubiera reaccionado como ella esperaba. Se lanzó a un monólogo sobre cómo estaba dispuesta a perdonarme por cerrarle la puerta y cómo quería empezar de nuevo, como si estuviéramos en una pelea normal, no lidando con su abandono. Siguió diciendo que podríamos arreglar las cosas si los dos poníamos de nuestra parte. En ese punto, ya no pude contenerme. Me reí, de verdad me reí. Porque el descaro de esta mujer superaba todo lo que había visto. Ella se puso furiosa cuando lo hice. Como si yo debiera sentirme mal por no tomarla en serio. Le dije. Te fuiste. Tuviste tu oportunidad y la tiraste a la basura. No voy a fingir que nada de eso pasó. Solo porque ahora te conviene. Su cara se puso roja. Y empezó a decir cosas como: no entiendes lo difícil que fue para mí. Siguió hablando de lo perdida que estuvo después de irse. Y de cómo se había dado cuenta muy tarde. De que cometió un error. Pero yo no me lo creí. Le dije que irse fue una decisión que ella tomó. Yo lo había planeado, mentido al respecto. Y luego lo había ejecutado. Su arrepentimiento no significaba nada ahora. Y ahí fue cuando explotó. Cambió por completo su tono. Dejó el papel de víctima arrepentida. Y empezó a atacarme. Diciendo que yo era injusto. Que no tenía la decencia de darle otra oportunidad. Incluso tuvo el descaro de decir: si hubiera querido, podría haberte quitado todo en ese entonces. Podría haberme llevado la mitad de lo que tienes. Me quedé ahí, asombrado. Esta mujer, que me había dejado sin una palabra, ahora creía que merecía algún tipo de premio. Por no intentar arruinarme económicamente. Como si mereciera crédito por no ser tan terrible como pudo. Le dije. ¿Y qué? Se supone que debo estar agradecido. Agradecido de que solo me abandonaste. Y no te llevaste mis cosas también. Ella me miró, su rostro una mezcla de ira y algo más. Quizás desesperación, quizás culpa. Pero honestamente, en ese punto ya no me importaba. Simplemente estaba harto. Todos esos años que pasé sintiéndome culpable. Cuestionándome. Preguntándome si de alguna manera yo era responsable de que se fuera. Se derritieron en ese instante. Por fin la vi tal como era. Y sentí que el peso que había cargado por tanto tiempo finalmente se levantaba. Pero ella no había terminado. Empezó a caminar de un lado a otro en el porche, despotricando sobre cómo nunca encontraría a alguien como ella. Y cómo me arrepentiría de no darle otra oportunidad. Incluso intentó hacerme creer que yo era el que perdía algo por no aceptarla de vuelta. Era absurdo. Ahí estaba ella, la que destruyó todo lo que tuvimos. Actuando como si yo debiera rogarle que se quedara. Cuando vio que no cedía, se puso aún más fuerte. Diciendo que yo la había obligado a irse desde el principio. Alego que si hubiera sido más comprensivo. Con lo de no poder tener hijos. Nada de esto habría pasado. Según su lógica retorcida. Mi incapacidad de darle un hijo significaba que yo había fallado como esposo. Lo que de alguna manera justificaba que se escapara a tener uno con otro. Los malabares mentales que hacía eran impresionantes, la verdad. No podía creer que intentara culparme a mí por sus decisiones. Le dije claramente. Mira, si querías un hijo tan desesperadamente, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que mentirme en la cara. Y fingir que todo estaba bien mientras planeabas tu escape. No tuvo nada que decir a eso. Solo me miró como si le hubiera dado una bofetada. Pero no le di oportunidad de hablar. Continué. Tomaste esa decisión sola. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Ese ya no es mi problema. Intentó un último ángulo volviendo a su cara de víctima. Me pidió que pensara en el niño. Y lo injusto que era darle la espalda. Tenía al bebé en brazos.
Y lo usó para hacerme sentir culpable. Como si yo fuera el malo de la historia. Pero no caí en su juego. Le dije. No conozco a ese niño. No tengo nada que ver con él. No es mío y tú tampoco. Y eso fue todo. Pude ver cómo finalmente entendía. Supo que no cambiaría de opinión. Que no había forma de que la dejara volver a mi vida. Vi cómo su ira se desvanecía, reemplazada por algo más. Quizás arrepentimiento real, quizás solo frustración. Pero ya no me importaba. Ahora era un extraño. Un extraño que había intentado pisotearme. Y esperaba que yo sonriera y le diera las gracias. Se quedó parada unos segundos más. Como esperando que cambiara de idea. Que la llamara. Pero no dije ni una palabra más. Solo observé su rostro. Mientras asimilaba que hablaba en serio. Luego, sin mirarla otra vez, cerré la puerta. Esta vez no esperé a que volviera a golpear. En el fondo sabía que mi decisión estaba tomada. Y no había vuelta atrás. Me quedé ahí, mirando la puerta. Sintiendo, no sé, como si finalmente hubiera ganado. Pasó tanto tiempo creyendo que podía volver. Y manipularme para reinsertarse en mi vida. Pero se terminó. Estaba libre. No habría una segunda oportunidad. Ni para ella, ni para nosotros. Ahora solo era un recuerdo. Uno que por fin había dejado en el pasado. Donde pertenecía. Después de todos esos años de culpa y dolor. Por fin sentí que podía respirar de nuevo. ¿Y sabes qué? Se sintió bien. En el momento en que le cerré la puerta. Sentí como si una paz me envolviera. Ya no estaba enojado, triste o sorprendido. Toda la energía que gasté en ella durante años. Todo el arrepentimiento, la culpa, las preguntas sin fin. Simplemente desaparecieron. Por fin tenía el cierre que no sabía que necesitaba. Y estaba listo para seguir adelante. Esta vez, realmente se había terminado. Pero, claro, las cosas no terminaron tan limpiamente como esperaba. Unos días después, recibí un mensaje de su madre. Se disculpaba, diciendo que estaba avergonzada. De cómo su hija había manejado todo. Y que había intentado hacerla entrar en razón. Pero obviamente no funcionó. Su mamá era buena gente. Me ayudó mucho después de que su hija se fuera. Y se notaba que estaba genuinamente afectada. No guardaba rencor hacia ella. Pero no estaba interesado en volver a ese desastre. Solo respondí con un educado. Gracias por preocuparte, y dejé el tema ahí. No haría más explicaciones. Ella entendía lo suficiente para saber que todo había terminado. En las semanas siguientes, supe fragmentos de noticias a través de amigos en común. Aparentemente, había vuelto a casa de sus padres. Y no iba bien. El tipo por el que me dejó. El padre del niño. No estaba para nada involucrado. Había huido por completo. Supongo que no firmó para el viaje largo. Y ahora ella estaba atrapada criando al niño sola. Había quemado todos sus puentes. Así que casi nadie quería ayudarla. Sus antiguas amigas. Las que estuvieron de mi lado cuando desapareció. No sentía ninguna lástima por ella. Todas habían seguido adelante. Y no querían verse arrastradas a su drama. No las culpo. Sus padres tampoco estaban contentos. No estaban en una buena posición económica. Para mantenerla a ella y al bebé. Lo supe porque, poco después del mensaje de su madre, su papá me llamó. Casi no contestó, pero la curiosidad pudo más. Fue educado pero directo. Dijo que les costaba llegar a fin de mes. E insinuó que quizá yo podría ayudar un poco. Dijo. Sabemos que alguna vez la quisiste. Y siguió hablando del bebé. Y lo difícil que era todo para ellos. Lo escuché con educación. Pero cuando empezó a decir que su hija solo necesitaba un poco de apoyo para reponerse, no pude evitar reírme por dentro. Le dije lo más amablemente posible. Que las decisiones de su hija eran solo suyas. Y que yo no estaba en posición ni mentalidad de ayudar. Creo que entendió por qué no insistió. Luego, sus amigas empezaron a contactarme. Gente que no escuchaba desde hacía años. Algunas usaron la culpa. Diciendo que ella pasaba por un mal momento.
Y que quizá podría encontrar en mi corazón. Darle otra oportunidad. Otra incluso tuvo el descaro de sugerir que el niño necesitaba una figura paterna. Y que no debía dejar que mi rencor se interpusiera en ayudarlo. Pero mantuve mi postura. No dejaría que nadie me hiciera sentir mal. Por elegirme a mí mismo después de años de sentir que nunca era suficiente. Le di a esa mujer todo lo que tenía. Y ella lo arrojó a la basura. Lo mínimo que podía hacer era asumir sus decisiones. En lugar de esperar que yo la rescatara. Con el tiempo, las llamadas y mensajes disminuyeron. Hasta que cesaron por completo. Fue como si todos finalmente entendieran que hablaba en serio. Que había seguido adelante. Y no me arrastrarían de vuelta. Y ahí llegó la verdadera paz. Mi vida se sintió tranquila, normal. Como no lo había estado en años. Tenía mis rutinas, mis amigos, mi trabajo. No era una vida lujosa o glamorosa. Pero era mía. Y la había reconstruido en mis términos. Lo gracioso es que empecé a encontrar felicidad. En las pequeñas cosas otra vez. Cosas que ni notaba cuando estaba casado. Salía a caminar, cocinaba mis propias comidas. Leía libros que había postergado por años. La libertad era refrescante. Y entendí que no necesitaba el permiso de nadie. Para vivir como quería. Por primera vez. No estaba constantemente preocupado. Por la aprobación o felicidad de otro. Era como si hubiera recuperado mi vida, pieza por pieza. De vez en cuando, me cruzaba con alguien. Que nos conocía a ambos y preguntaba. Oye, ¿qué pasó al final con ella? Daba una respuesta breve y educada. Y cambiaba de tema. No es que ocultara algo. Solo que no quería revivir un capítulo. Que claramente había terminado. Ella era parte de mi pasado. Y por fin había aprendido a dejarla ahí. En cuanto a ella, lo último que supe es que las cosas no iban bien. Le costaba mantener un trabajo. Seguía saltando entre la casa de sus padres. Hizo faz de amigos cuando agotaba su estadía. Gente con la que apenas hablaba. A veces me mandaba mensajes. Contándome que pedía ayuda. A cualquiera que la escuchara. Algunos incluso insinuaban. Que esperaba que cambiara de opinión. Que quizá volvería y decidiría ser papá del niño al fin. Pero eso no pasaría. Había invertido demasiado tiempo y energía en recuperar mi vida. Como para siquiera considerar esa opción. No sería su red de seguridad. No sería el tipo que recoge los pedazos. Solo porque sus planes no salieron como quería. Ese capítulo había terminado. Y nada me arrastraría de vuelta. Al final, sentí que obtuve el cierre que necesitaba. Ella tomó sus decisiones. Y ahora afrontaba las consecuencias. ¿Y yo? Por fin me sentí libre. Real y genuinamente libre. Como no lo había estado desde el día que se fue. Dejé de permitir que su sombra se cerniera sobre mi vida. Había seguido adelante. Y estaba satisfecho. No feliz de manera grandilocuente. Sino con una paz tranquila. ¿Y sabes qué? Eso era suficiente. Banda Reddit. Suscríbete.